Júpiter óptimo máximo, protege a los aquí presentes. Juno, Minerva, Marte y Apolo, y a todos los dioses que nos protegéis. Acudid y ayudadnos a celebrar este acto. Protégenos. Pequeña libación, que sea de tu agrado. Vitatio. In notte. In notte. ¡Puedes con él! Última. La alfombra de Chávez que has comprado. Vale. Vale ya. Bien hecho. Y paso a contaros el currículum de este señor, que bueno, voy a hacerlo breve, pero bueno, sería más extenso. Pero bueno, yo creo que es importante que sepamos a quién tenemos hoy aquí y que ha querido acompañarnos también, además compañero de recreación y una persona muy cercana además. En el año 2000 se doctoraba en Historia con la tesis titulada La concepción sociológica del poder en el Imperio Romano, los Homina Imperi, ¿lo he dicho bien? Con calificación de cum laude. Fue ese mismo año académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y con el premio de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos. De 1997 a 2008 ha sido secretario de la Delegación en Valencia de la Asociación Española de la Sociedad de Estudios Clásicos. En el 2008 también consigue la beca de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores. De 2015 a 2018 es nombrado vicedecano de Cultura y Participación Estudiantil de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Desde el 2017, y por eso es compañero de recreación también, es miembro de la Asociación Histórico-Cultural Héroes del Toyo, que también está aquí presente acompañándole. En la actualidad es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de Valencia, con 2 sexenios reconocidos de investigación. Además, a mí yo lo sigo mucho por el tema de que estudia también mucho la mujer en la historia antigua. Y por último, pues en enero de este mismo año le han nombrado jefe de iniciativas culturales del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la Universidad de Valencia, que además tenemos el honor de que nos acompañe hoy Esther Alba,
que es la vicerrectora de Cultura y Deportes de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues como artículos voy a nombrar algunos nada más, ¿vale? Hay una lista larga, y no voy a nombrar el que me pasaste en alemán. Pero ha escrito en alemán, ha escrito en inglés, ha escrito en latín, alguno también, por ejemplo, Un nuevo Hércules, El presagio de poder de Marco Claudio Pupieno Máximo, El color de Ruta en Roma, Cáligo ac tenebra in circo, Cómo murió el emperador Marco Claudio Tácito, y una que particularmente, como recreacionistas que somos, compartimos en la asociación y que a mí particularmente me gustó mucho, pues fue uno que compartías con Esther Alba, que hicisteis los dos, que es la recreación histórica como historia pública. Reflexiones en torno a su inclusión en el debate académico. Además Esther la conocemos aquí en Sagunto muchísimo, porque ha sido una pequeña cosa, una pequeña pincelada siendo importante, fue que fue comisaria de una exposición de Dones en Marcha de pintura a través de la Diputación con la Fundación Mancaixa, pero ella además, por parte de la universidad, ha estado coordinando, y sigues coordinando, ¿verdad?, la parte que corresponde a los trabajos que se hacen en torno a Sagunto, Patrimonio de la Humanidad. O sea que es muy amiga de Sagunto también. Y bueno, es que no quiero hacerlo tampoco demasiado largo. Pero bueno, deciros que, por mi parte, tanto como socia de la asociación como concejala del Ayuntamiento de Sagunto, es un orgullo que estés aquí, que visites nuestra ciudad, que es tu casa, ¿vale? Tanto nuestra asociación como nuestra ciudad. Bueno, le corresponde más al alcalde que a mí del cielo, pero como es amigo, me lo permite, pero bueno, estás en tu casa. Y bueno, a él yo lo conocía ya hace tiempo, pero bueno, lo conocía, pues lo tenía allá arriba, ¿no? Porque claro, yo era una aficionada que hacía recreación histórica, que apenas tenía conocimientos reales de historia, y que bueno, pues yo lo escuchaba de vez en cuando, leía algún artículo suyo, lo tenía ahí arriba, pero bueno, llegó un año, en el año 19 además, justo con el tema de Sagunto, Patrimonio de la Humanidad, pues hizo una ponencia muy interesante que hablaba acerca de la recreación histórica justamente y de lo que significaba, ¿no? De lo que podía significar también como transmisora de la historia. Y nos venía a decir, que a mí esa frase se me quedó y me han oído más de una vez repetirla, él decía, no hay que fijarse tanto en el detalle del último botón de lo que llevamos puesto a la hora de recrear, sino como en el último detalle del hecho que recreamos. Más o menos fue así como... ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, pues a partir de ahí, pues ya empezamos a tener más contacto y luego a través de otros compañeros de la asociación también, o sea que encantada además. Y bueno, acerca de tu libro, que lo estoy leyendo, o sea, llevaré como unas 100 páginas, de 358, pero me ha ido planteando muchas reflexiones, ¿no? Por un lado, él va planteando en su libro, yo lo recomiendo, una como estudio que hace de la historia del tema de la muerte en Roma y cómo lo trataban los romanos. Que ahora nos cuentas un poco o te preguntamos lo que quieras. Pero bueno, hablas, por ejemplo, hay un párrafo en el que hablas de que una persona no es solo la persona en sí, sino digamos que todo aquello que ha tocado, o todo aquello que, o cuando ahora la cultura así más de la iglesia tiene pues ¿cómo se llaman? Las partes de un cuerpo, ¿no? Es que no sabía cómo decirlo exactamente. Pues ahí también reside todo el ser entero, ¿no? Pero sobre todo en la parte que tocaba. Y como última reflexión es cuando hablas también de que el ser humano, cuando se desdobla, ¿no? Cuando su alma sale fuera de su cuerpo, es en dos ocasiones. Puede ser en dos ocasiones. Dirás tú. Bueno, es en 3 ocasiones, luego sí es cuando duerme, el alma puede abandonarnos, en los estados de trance o entusiasmo, que es mucho más frecuente de lo que pensamos, y en la muerte. Son las 3 ocasiones en las que todas las sociedades antiguas y modernas consideran que una parte de nosotros, el alma, puede abandonarnos, puede obtener otros conocimientos diferentes a los de la mera vida, y cuando vuelve, en el caso del sueño o en el caso del trance, pues hacernos reflexionar sobre ello. En el caso de la muerte, el alma nos abandona, pero ya no vuelve más a ese cuerpo. Y es lo que... Yo te añado una más, como mujer y como madre, porque el leer eso me hizo recordar que cuando fui madre de mis 2 hijas, pues yo sentía también una parte de mí estaba fuera de mí, porque realmente mis hijas eran una parte de mí que estaba andando por ahí. O sea, y ese párrafo me hizo recordar, por eso digo que muchos párrafos del libro que hacen, a mí por lo menos en particular, me han hecho ir reflexionando. Y bueno, deciros que además, esto es en el siglo XXI,
pero que hace algo más de 2000 años él fue contemporáneo de Cicerón y en esa época se llama Cayo Gratio de Valencia. Y con él os dejo. Gracias, Plurimas, Aurelia, Antonia, Apia. Mi nombre es Cayo Gratio, de la tribu Sergia, hispano de nacimiento, aunque muy joven mi familia se trasladó a Roma para realizar carrera política. Y allí he conseguido llegar a obtener los cargos, las magistraturas de cuestor, de edil y de pretor, y también el sacerdocio de augur, del cual evidentemente me siento orgulloso. Antes de nada quisiera agradecer el poder presentar aquí en Sagunto, la ciudad de la romanidad, la ciudad yo creo que más emblemática de lo que es la presencia de Roma en Hispania. Quisiera agradecer la posibilidad que me prestan, todos vosotros que me prestáis para presentarlo, y por ello me gustaría recordar una frase de un compañero nuestro, de Marco Tulio Cicerón, que hace unos pocos años publicó una obrita titulada De Amicitia, sobre la amistad. Y en De Amicitia afirma Cicerón que sin amistad no hay vida, si es que se quiere llevar una vida digna como un hombre. Por tanto, mil gracias a todos los amigos que estáis aquí. Gracias, Patricia, Ana, Nacho, José, a la asociación en sí, a Sagunto Unquivitas, a todos los que habéis venido de la Asociación Héroes del Toyo, también Fernando, Rosa, y también, como no, a Darío, el alcalde de la curia. No sé si es duovil, porque hay dudas si es el cuestor o el duovil el que mayor autoridad tiene en esta ciudad de Sagunto. Y como no, se me olvidaba, amistad a veces, mi vicerrectora, mi jefa, Esther Alba, aquí presente también. Por tanto, muchísimas gracias. Esta mañana, bueno, estos días pasados, cuando me desplazaba desde Roma a Sagunto, por esta vía que tenéis, la vía antigua, bueno, antiguamente le llamábamos la vía Heraclea, también le llamáis Camino de Aníbal, y ahora creo que es vía Augusta, como la denomináis. Bueno, pues en mi desplazamiento hacia Sagunto, empecé a pensar cómo iba a articular esta presentación del libro, y entonces creía que era importante hablar de los orígenes del Origo, cómo surge este libro, estos espacios de la muerte en Roma, de la estructura y de los objetivos del libro. Sobre el Origo lo tengo muy claro. El Origo surgió, y la idea de escribir este libro, surgió cuando, evidentemente, ha sido cuando las obligaciones políticas, frenética en Roma y el bullicio de la ciudad es enorme, pero bueno, he podido obtener algo de tiempo para poder escribir esta pequeña obra. Y un día, paseando con el cónsul, con el Gneo Cornelio, por la vía Apia, justo antes de entrar a la ciudad, nos encontramos ante la tumba, ante el sepulcro de los Cornelios Escipiones, una sepultura extraordinaria. Y entonces llegamos a la misma conclusión. La grandeza, Roma, muestra su grandeza recordando y homenajeando a sus muertos. Si habéis venido a Roma, aquí en Sagunto también, la vía de entrada, la vía Apia, son majestuosos los sepulcros que tenéis, pero si habéis acudido a Roma, veréis como todas las puertas, todos los caminos que en ella entran, están bordeadas por maravillosas tumbas que no hacen nada más que recordar al visitante, recordar al extranjero la grandeza de una ciudad, porque es evidentemente en el homenaje a nuestros antepasados, a los que nos han construido, a quien hay que honrar. Y Roma lo sabe hacer perfectamente. Bien, el libro empecé, claro, quería conocer todo lo que se había escrito sobre la muerte. Me desplacé a las bibliotecas públicas, que desde Augusto tenemos en Roma. Tenemos la Biblioteca Octavia, extraordinaria, la Biblioteca del Templo de Apolo, con sus cientos de volúmenes, en las que pude consultar a los grandes autores del pasado. Es allí donde conocí lo que sobre la muerte habían dicho Plauto, Cicerón, Horacio, Varrón, Livio, Ovidio, Petronio. No quiero continuar con esta lista interminable de autores clásicos que pude consultar en nuestras bibliotecas, las bibliotecas de Roma. Pero no solamente me centré en las bibliotecas. Mi objetivo, y ahora lo veremos, es conocer cómo pensamos trasladar al futuro
cuando nuestras generaciones nos recuerden, cómo pensamos nosotros sobre la muerte. Y por eso recorrí estas necrópolis, estas ciudades de los muertos, en las entradas de Roma, para consultar, para leer los epígrafes funerarios. En el libro vais a encontrar más de 400 textos y epígrafes funerarios. Evidentemente, a veces se puede hacer algo pesado, la constante presencia de estos recuerdos de los vivos hacia sus muertos. Pero como ha dicho Ana, como ha dicho Aurelia, creo que nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, que es en cierta medida el objetivo. El libro se estructura en 3 partes. Creo que fue algo de lo más difícil que tuve, con la ayuda de los esclavos, etc. Estuvimos organizando a ver cómo planteábamos el libro, y al final consideré que lo mejor era dividirlo en 3 partes. La primera, dedicada al mito. ¿A qué es lo que creemos sobre el más allá? ¿Qué hay en el más allá? Tened en cuenta que es una pregunta importante, una pregunta que, por ejemplo, ahora hemos perdido. Cuando lleguemos a este año de la pandemia, veréis cómo se ha perdido, no sabemos a dónde vamos. Y hay que tener en cuenta una cosa, el mito sirve para calmarnos y para respondernos preguntas que a veces la ciencia no lo hace. Todavía la muerte es uno de los grandes misterios que nos queda, y los romanos supieron crear un mito explicativo de ese más allá. En segundo lugar, el rito. El rito es fundamental. Lo que estamos haciendo aquí es un rito, siempre repetimos un rito. El rito calma al ser humano a la hora de enfrentarse a lo desconocido, a lo sagrado, a lo peligroso. Nos permite ir con tranquilidad hacia algo, saber qué tenemos que hacer en cada momento. Los romanos tenían un rito claramente establecido desde el último momento, desde las últimas palabras del fallecido, hasta que se le enterraba o se le incineraba en las necrópolis correspondientes. Hoy tampoco tenemos rito, y sobre todo la pandemia ha creado una situación verdaderamente dramática, el no poder despedirnos con ritos, no poder calmarnos con ese rito que nos ayuda a establecer esa especial relación con aquel que se va. Y por último, el recuerdo. Los romanos consideraban que el recuerdo es fundamental para el ser humano. Dice Cicerón que los muertos viven en el recuerdo de los vivos, en nuestro recuerdo, en la constante nominación de su persona, en acudir a sus tumbas, el hacerle ofrendas, hace que nunca mueran aquellos a los que recordamos. Por tanto, el libro se estructura en estas 3 partes: el mito, el rito y el recuerdo en las sociedades antiguas. Pero bueno, veo que aquí hay muchas personas, muchos individuos vestidos a la bárbara. Claro, no sé de dónde habéis venido, si sois celtas, íberos, galos, germanos, no, parecen galos por los pantalones, pero bueno, no, vamos a... si queréis, no sé si tenemos un poco de tiempo, ya sabes, Sara, que enseguida, Patricia, me cortéis enseguida en cuanto... Un momento, bueno, pues ya que hay mucha gente que seguramente no conocerá lo que son nuestras tradiciones, las tradiciones de un romano, os voy a hablar brevemente de cuál es la estructura de vida. Mi abuelo siempre decía que el hombre se compone de 3 partes: el alma, el cuerpo y el recuerdo. El recuerdo, a través de su nombre, etc. Lo veremos. El alma es la principal. El alma es algo puro, es algo completamente inmaculado. Es la pureza que la identifica con los dioses. Según casi todas las culturas antiguas, cuando la persona muere, su alma... Bueno, hay una pequeña anécdota que seguramente la conoceréis. Cuando una persona muere, en los ojos se pierde esa pupila, se deja de observar ese reflejo de la persona que observa. Esa pérdida de ese reflejo, esa pupila, que significa muñeca, porque parece que es la muñeca que está dentro de nosotros, se identificó siempre con el alma. Se creía que cuando una persona moría, perdía ese reflejo y automáticamente el alma nos abandonaba. Y nos abandonaba por la boca. Tradicionalmente es la boca la que hace que salga el alma hacia el más allá. Por eso tanto miedo hay en todas las culturas a los ahogados, a los naufragios. Cuando un ahogado, cuando un barquero, cuando un pesquero muere en el mar, al ahogarse, el agua impide que el alma salga y por tanto
esa alma nunca podrá llegar al más allá. Quedará comida por los peces, etc. Muchas tradiciones antiguas hablan de que los náufragos, antes de llegar a ese final, incluso se suicidaban para poder, su alma sale. El alma sale de nuestro cuerpo, un alma muy débil, dependiendo de cada persona. Hay personas que tienen almas más fuertes, capaces de recorrer ese camino hasta el más allá, hasta los campos alíseos, y almas más débiles, a las que hay que ayudar. Al alma hay que ayudarla desde que sale del cuerpo, por ejemplo, con lo que nos ha dicho Nacho, con esas ofrendas, con esos juegos gladiatorios, donde la sangre derramada servía de alimento a las almas de aquellos que iban hacia el más allá. Por eso las mujeres también se arañaban la cara derramando algo de sangre para las almas de los muertos. Acordaros que incluso Patroclo, Aquiles, en los funerales de Patroclo, sacrifica a varios troyanos para que su sangre reavive el alma de ese muerto, de esa persona, y pueda llegar al más allá. Una vez el alma ha salido, débil, tiene que iniciar el camino por el inframundo, por el infierno, que no tiene nada que ver con el infierno cristiano. El infierno es el mundo inferior, un mundo oscuro por el que hay que desplazarse. Un camino difícil, porque el camino es siempre difícil en las culturas antiguas. Desplazarse, viajar, hay cientos de peligros. Y en el camino del alma hacia el más allá hay cientos de peligros. Hay peligros, por ejemplo, Caronte, el barquero, a veces no te admite en la barca y no podrá llegar al más allá. O Cerbero, ese can, ese perro furioso, no te deja entrar en el más allá. Hay que tener en cuenta que en el más allá también se democratizó. En un primer momento solo unos pocos podían alcanzar el más allá. Con el paso del tiempo, cualquier individuo podría llegar al más allá. Realizando ese camino por el más allá, podremos llegar a los campos elíseos. Unos campos elíseos que son lugares extraordinarios, lugares llenos de luz, lugares llenos de armonía, de frutales, de plantas, de paz. Es decir, los romanos tenían una actitud positiva hacia la muerte. Todo aquel que conseguía al finalizar ese camino llegaría a un destino dichoso donde descansaría eterno. En segundo lugar está el cuerpo, el alma. Ese es el recorrido que puede realizar. Hay muchos elementos que evidentemente no tenemos tiempo para plantear. En segundo lugar es el cuerpo. Todas las culturas han considerado que el cuerpo cuando muere se corrompe. Y ha habido un terror, un temor al cuerpo. El cuerpo contamina, mancha, y por tanto la muerte ha sido siempre considerada como contaminante, como mancillante, y nadie que esté en contacto con la muerte podrá ser puro. Tiene que purificarse. Por eso al cuerpo hay que purificarse, hay que limpiarlo, hay que amortajarlo, hay que lavarlo, hay que prepararlo para que pueda el alma desprenderse completamente de ese cuerpo y llegar al más allá. Incluso hay que incinerarlo, quemarlo completamente para que el alma llegue al más allá. Pero hay un pequeño problema. El cuerpo ha estado tanto tiempo unido al alma que por magia contagiosa siempre sobre el cuerpo, si se actúa sobre el cuerpo, se puede actuar sobre el alma. El cuerpo, los familiares tienen que protegerlo, tienen que vigilarlo y tienen que conservarlo para que nadie se apropie de ese cuerpo y a partir de ese cuerpo puedan actuar sobre el alma. El cuerpo es importante en ese camino que hace el alma hacia el más allá. Por tanto, el cuerpo requiere todo un ritual extenso que aquí valoramos, que aquí estudiamos en cada momento. Y por último, el recuerdo. El alma y el cuerpo desaparece, se entierra en la tumba, que es la casa de la eternidad. Hay que tener en cuenta que los romanos, hay varios epitafios que dicen que el sabio se construye la tumba, el torpe se construye una casa en vida, porque la tumba será la casa para toda la eternidad. Hay epitafios preciosos en los que nos habla de que el primero que se va, el primero que fallece, construirá la casa en el más allá para que vayan acudiendo su mujer, sus hijos, su familia. Y las casas se las hacen, las tumbas se las hacen con todas las comodidades que uno quiere tener para toda la eternidad, evidentemente con jardines. Puedo asegurar que pasear por una necrópolis romana es más parecido a pasear por un jardín que a pasear por lo que nosotros entendemos como un cementerio. Y en tercer lugar y último, para no extenderme más, nos queda el recuerdo. Ya digo que los romanos consideraban que sin recuerdo esa alma no podría llegar al más allá, no podría sobrevivir. Es más, si nosotros no lo recordamos, en primer lugar, con un monumento. Monumentum significa simplemente recuerdo. Es la cosa
el objeto material que se coloca para recordar a alguien. El monumento más habitual es un sepulcro, el lugar donde reside el cuerpo, pero también puede ser una tumba vacía, un cenotafio, o puede ser también un pilar, o puede ser un trozo de piedra, o puede ser un pórtico, o puede ser, etc. Cualquier monumento recordará al fallecido y allí es donde tendremos que acercarnos para honrarlo. En segundo lugar, la palabra. La palabra es fundamental para recordar al muerto. Todavía, ya me estoy yendo al siglo XX, pero todavía hoy nos recordamos a nuestros muertos poniendo nombres de calles, poniendo nombres de nuestros antepasados a nuestros hijos o cientos de posibilidades. Cada vez que se nombra a alguien que ha fallecido, lo revivimos. Y por eso Augusto se puso todo un mes entero. Claro, lo recordamos todos a la hora que lo mencionamos. Y por último, la fiesta. Es necesario honrar a los muertos. Los muertos tienen hambre, porque una de las características que los muertos en el mundo antiguo, los espíritus, los almas, los dioses manes, viven como dioses. Son dioses a los que, al igual que los dioses del panteón oficial, hay que darles alimento. Hay que sacrificarles, hay que ofrecerles sangre, hay que ofrecerles agua. Se dice que los muertos tienen sed, hay que ofrecerles cerveza, hay que ofrecerles vino. Es decir, los muertos necesitan alimento para sobrevivir. Y por eso están las fiestas. Las fiestas no es nada más que esos momentos en los que nos acercamos bien al lugar donde están enterrados, o bien los recordamos y con ello alimentar esa alma. Por tanto, esa es la estructura del libro. Tenéis más de 400 textos donde podéis reflexionar sobre muchos aspectos. Evidentemente hay cosas que cambian, que varían, pero en gran medida, y como dicen muchos autores actualmente, nosotros somos muy romanos, somos demasiado romanos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros.